libros de política. ¡Luchemos, pibes, para que alguna vez los asesinos vayan a la cárcel! La rebeldía nos tiene que seguir uniendo. Ustedes tienen que ser rebeldes, pibes. Ustedes que son nuestro presente. Les digo una cosa: usen porros, pero no usen drogas. Un revolucionario tiene que ser entero. Un revolucionario que se hace desde abajo porque sufre. Un revolucionario es el hombre nuevo, el que quiere transformar. Eve de Bonafini, AM 530. Somos radio. Somos Eve. Pasa, Rubén. Nunca repito. Bueno, yo trato, ¿eh? Ay, la misma siempre gringa que está. Ayer andaba con vos, ¿no? Decime, negro querido. Y si no serían pesadillas, ¿no? Dios me libre. Tantas cosas se llevó el viento, se va a llevar este también. Sí. 1000 besos. Claro que no. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca aquí Caballero de Día. Nos vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música, y también vamos a estar con el humor de que dispongamos, porque estamos convencidos de que las grandes batallas o se dan con alegría o están perdidas de antemano. La gloria de la radio, la princesa del streaming, hoy andaba con la voz cascada, así que ha tenido y ha guardado o va a guardar reposo. Desde acá le mandamos deseos de pronta recuperación. Así que en este día y todos los días lo que le voy a decir es que el Aleph nos ayuda a sortear un libro. El sorteo es de carácter federal. No importa en qué lugar del país estés, el Aleph te lo va a mandar porque tiene sucursales en casi todos lados, pero además un servicio puerta a puerta impresionante. Así que hoy vamos a estar sorteando un libro histórico, un clásico del príncipe Kropotkin, La conquista del pan. La conquista del pan, el libro que vamos a estar sorteando, infaltable en bibliotecas de otras décadas y de otros siglos, te diría, infaltable. Bueno, lo recuperamos porque a mí me da la impresión de que este presente tiene mucho pasado encima, ¿no? Y esto es un libro que me parece nos va a ayudar, sobre todo a sensibilizar y a tener una mirada un poquito más humana en tiempos de crueldad. Dicho esto, les cuento que para llevarse este libro van a tener que ganar el sorteo. Para eso tienen que dejar su nombre autopercibido y los 3 últimos números del DNI al 11 32 000 530. 11 32 000 530. A las 10 de la mañana, menos 1 o 2 minutos, estamos dando el ganador o la ganadora del libro que sorteamos gracias a el Aleph. Bueno, por el otro lado les cuento que mañana vamos a estar sorteando el voucher por 50.000 pesos, 50.000 pesos de Nutrion Vita. Comida saludable, ¿sí? Porque queremos que la gente esté bien y para eso nos alimentamos con Nutrion Vita. ¿Cómo hacemos? Bueno, sencillo. Dejan el nombre y el lugar en el que viven al teléfono directamente de Sonia y Rubén, que son los responsables de Nutrion Vita, 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. ¿Sí? Estaba hablando recién con Daniel Rosso. Bueno, sigue creciendo el Fondo de Renovación Técnica. Ayer les comentaba, estamos ya superando los 22 millones de pesos de los 25 millones que nos propusimos. Muchísima gente, pero muchísima gente. La oyentada es muy cumplidora, se está a su vez suscribiendo. Yo les recomiendo que vayan bajándose la aplicación
al celular o a la compu la aplicación para poder escucharnos también en la versión digital y tener una especie de backup permanente. Aquellos que les gusta escucharnos por aire, nos pueden escuchar por aire. Aquellos que quieran escucharnos por la versión digital o vernos por YouTube también lo pueden hacer. Estamos en todos los soportes y esa es la idea. Queremos competir de igual a igual con otras propuestas, y bueno, para eso sabemos que al crecer la audiencia crecen las demandas de calidad. Estamos haciendo una inversión muy pero muy fuerte en hacer una antena más alta, en darle mayor potencia al transmisor, en tener un grupo electrógeno nuevo por las cortes periódicos que hay aquí en la zona, gracias a Edesur, que le mandamos un saludito. Y también lo que estamos buscando es renovar la cuestión técnica del streaming, entre ellos las cámaras, pero bueno, hemos comprado, ayer me estaba mostrando Leandro Deza, una consola nueva para el streaming, con lo cual estamos muy pero muy contentos y solo lo pudimos hacer con ustedes. Así que muchísimas gracias a la comunidad de la 530. Eve nos enseñó que teníamos que ser libres y confiar sobre todo en la comunidad que vamos construyendo, y bueno, lo estamos llevando a la práctica y nos han dado una gran alegría. Ojalá le podamos seguir devolviendo esta alegría como lo hacemos, con profesionalismo, con los mejores programas, los mejores columnistas y una mejor, desde ya, técnica, que a eso aspiramos. 10 minutitos pasaron de las 8. Saludo a un jugador de toda la cancha en el periodismo argentino, ya Marcos Cittadini, mi amigo de toda la vida. ¿Cómo estás, amigo querido? ¿Todo bien? Bueno, aquí estamos, contentos, ¿no? De que sea un nuevo día, qué sé yo. Contento de que sea un nuevo día, me encantó. Hoy es 9 de junio. 9 de junio, levantamiento del General Valle, año 56. Valle, Tanco y Coborno. Hoy no es 9 de junio. ¿No es 9 de junio? No es 9 de junio. 10 de junio. La referencia es correctísima, por supuesto, pero... No, 5 de junio. 5 de junio. No, porque el 11 cumpleaños y digo, nos faltan 2 días para mi cumpleaños. Así estamos. Sí. Así estamos, país. 10 minutitos pasaron de las 8. Vamos para allá, cuando volvemos tenemos la primera entrevista. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Nos ponemos serios ahora porque el tema que vamos a abordar tiene muchísima seriedad. Creo que impacta en la vida ordinaria de argentinos y de argentinas, de un modo en el que a veces uno no lo puede asociar directamente, pero es el peso que tiene la deuda externa contraída sobre todo durante el gobierno de Mauricio Macri, que ha sido de algún modo renovada en los gobiernos sucesivos, más la ampliación de esos préstamos que tienen, como ustedes saben, un origen político, también bajo el gobierno de Javier Gerardo Milei. Cuando uno ve el ajuste del gasto, cuando uno ve lo que sucede con las discapacidades, con jubilados y jubiladas, con el tema de la salud, con la obra pública, no puede dejar de ver allí que estamos juntando la platita para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Cristina mencionó el otro día una propuesta que ella tiene para resolver o empezar a resolver el tema de la deuda. En el origen sería detectar cuál es la parte política del préstamo y cuál correspondería, según el reglamento que tiene el propio Fondo Monetario Internacional. La idea, al parecer, la tomaron de un trabajo muy serio que hizo el economista de la Confederación Sindical Internacional, Daniel Kostzer, que precisamente hace un planteo en función de la participación que tiene Argentina en el fondo, digamos como si fuera una especie, entre comillas, de accionista, y lo que eventualmente sí debería devolver, y lo otro, bueno, me parece que tendría que ir a una discusión o a un debate más profundo. Pero para hablar sobre eso, para profundizarlo, tenemos precisamente en línea a Daniel Kostzer. Lo saludamos. Daniel, muy buen día. Aquí Roberto Caballero, Marcos Cittadini, desde la M530, la Radio de las Madres. ¿Cómo va eso? Buenos días, Roberto. Buenos días, Marcos. Muchas gracias por la invitación a participar en tu programa. Muchísimas gracias por atendernos, gracias por también prestarnos este tiempito. Pero bueno, Daniel, nosotros comentamos así rápidamente un poco la introducción en función de lo que el otro día, en la entrevista que le hizo el Gato Silvestre en C5N, Cristina planteó en relación al tema de... Rastreamos un poco y vimos que había, o hubo en algún momento, un trabajo que lleva tu impronta y que tiene que ver precisamente con una solución al problema de la deuda. ¿Podemos puntualizar, detallar, profundizar en eso? Sí, por supuesto. Quisiera aclarar un par de cositas. Más que un trabajo, fue en su momento un esbozo de una idea que yo le acerqué al equipo económico en el año 2021,
Ante la evidencia, pues yo, haciendo un poco de historia, fui el representante argentino ante el Banco Mundial durante el 2014 hasta que Macri ganó las elecciones. Ujú. Y en ese sentido participé de las discusiones que hubo entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario en lo relacionado a lo que se llama la revisión de las tenencias y la definición del voto en los dos organismos. Entonces uno se daba cuenta de que muchos de los principios que los compañeros de aquel gobierno que estaban manejando para la negociación de la deuda, me parece que en el fondo eran un poco infundados. Bueno, la historia confirmó que eran un poco infundados y optimistas. Entonces yo le acerqué al equipo económico en aquel momento y a otros miembros del gobierno de Alberto Fernández, gobierno que yo había votado y con el cual me sentía involucrado, les acerqué esta especie de idea que, apelando a la frase de Leopoldo Marechal, para salir de un laberinto solo se puede saltar por arriba. Si uno intenta desandar el camino, la cosa se puede poner peor. Y a mí me parecía que era justamente eso, mantener el criterio que el crédito que le dieron a Macri entre gallos y medianoche, resuelto con una media página por parte del directorio del Fondo Monetario y sin los pasos previos que requiere los principios de auditoría de Argentina, había que mostrar que había sido una decisión política y mantener en las espaldas de Macri, que ya no estaba en el gobierno, la responsabilidad política de ese crédito y las implicancias que ese crédito tenía. Entonces, más que un trabajo, era un punteo de ideas. ¿Y cuál es la idea básica? La idea básica es decir, bueno, el fondo es muy estricto en lo que hace a sus estatutos de cuánto se le puede otorgar de crédito a alguno de sus países solicitantes, y en ese sentido tiene máximos y tiene penalizaciones en términos de tasa de interés, que son los denominados sobrecargos. Lo que pasa es que es un tema como muy técnico, pero el planteo era que el acceso anual normal a una cuota del fondo, a un crédito del fondo, era el máximo 145% de la cuota, y el acceso histórico, completo, máximo, el 435%. Pero supongamos que de una, porque hacía tiempo que nosotros ya habíamos cancelado, en la época de Néstor habíamos cancelado junto con el gobierno de Lula los pagos al Fondo Monetario, supongamos que vamos por el 435%, ahí lo que tenemos es que, dependiendo qué número se tome esto, pero nunca sería más de 18 mil millones de dólares. Bien. Y además de eso, tendría tasas de intereses normales. Tengamos en cuenta que a Macri se le otorgaron primero 48 mil millones y después se expande a 57 mil millones. El fondo también te hace un aumento, un cargo, un sobrecargo, por lo que ellos denominan tasa de compromiso, que es lo que uno comprometió del fondo o tomó de la decisión del directorio del fondo y no está utilizando actualmente. Después eso se compensaría, pero nosotros nos otorgan 57, hemos tomado solo 44, ¿no es cierto?, en última instancia. Sobre ese remanente también estaríamos pagando un cargo. O sea, obviamente desencadena toda una cascada de pagos excesivos, exagerados, pero básicamente claro. El tema más concreto, Roberto, y con esto te dejo, el tema más concreto es que no se puede pagar. Los plazos en los cuales este crédito fue acordado y la determinación que se hizo no se podía pagar. Y clave, la pauta de eso que la da, y eso fue uno de los temas que a mí te puedo decir que me despertó el interés a verlo, es que los acreedores privados de Argentina
arreglaron con el gobierno argentino con quitas, con baja tasa de interés y alargamiento de plazos, casi un año antes que el arreglo con el fondo, cuando históricamente todos los arreglos del mundo, los acreedores privados decían, anda primero y habla con el fondo, definí un plan con el fondo y después nosotros renegociamos. ¿Por qué los privados se apuraron? Porque sabían que lo del fondo era impagable y que eso le iba a llevar todo el dinero que ellos podrían llegar a tener como acreedores privados. A ver, yo quiero entender algo, Daniel, y sobre todo me pongo en el lugar de la gente. Digo, hay un componente de esa deuda que es esencialmente política, que está por fuera de lo que se pudiera haber proyectado en función de la cuota parte, vamos a decir, que tiene la Argentina en el fondo, como socio del fondo, como integrante del fondo. ¿Estoy bien hasta ahí? Sí. Bien. Exactamente. Entonces hay una solución económica financiera para la parte financiera, perdón por la repetición, y una solución política para el préstamo político. Ese sería, digamos, el resumen muy apretado y sin demasiada técnica. Exactamente, ese es el planteo. Es decir, bueno, nosotros no estamos repudiando la deuda. Los que somos de las generaciones de los 70, el tema de repudiar la deuda lo venimos discutiendo casi desde la salida de la dictadura. Yo en aquella época militaba en el Partido Intransigente y uno de los temas centrales que nos dividía y que discutíamos era qué hacer con la deuda externa en aquel momento. O sea, no es un tema novedoso. Ahora, en este caso, ¿cuál es el planteo? Es decir, bueno, nosotros no repudiamos la deuda, pero entendemos que hay una parte política de esa deuda que era para sostener el gobierno de Macri, para pagarle a los que habían venido a hacer carry trade, los que habían comprado bonos argentinos y se querían ir. Entonces, esa parte alguien se tiene que hacer cargo. Nosotros nos hacemos cargo lo que hubiese sido un crédito normal del Fondo Monetario a un país asociado por el máximo de la cuota. ¿Qué pasa con la parte política? Hay que negociarlo en otro ámbito. Y ahí es donde viene la parte que, bueno, Cristina no la explicitó claramente, porque seguramente es la parte que tiene algún grado de controversialidad o más difícil implementación, que es ¿dónde vamos a negociar esto? Porque, seamos francos, el Fondo Monetario es una institución que no tiene un lugar donde resolver disputas. Para el Fondo Monetario las decisiones del directorio son casi soberanas y en todo caso cambios en la operatoria, mayores plazos, distintas tasas de interés como pasó con la reducción de los sobrecargos que ahora se implementó para todos los países acreedores del fondo, eso se discute en la asamblea de gobernadores, donde están los ministros de Economía o presidente del Banco Central de los 190 países que integra el fondo. El directorio son 25 representantes de esos 190 países con distinto peso en su contribución a la cuota. Es imposible conseguir que asuman estos 190 gobernadores una decisión política sesgada, no digamos equivocada, porque ellos tenían sus motivos para hacerlo, para nosotros fue errada o antipopular, pero esa decisión sesgada, los 190 gobernadores tendrían que decir sí, nuestros 25 representantes que consultaron con nosotros para darle el crédito a Argentina son culpables de esto y nosotros vamos a definir qué es lo político y no. Entonces, en ese sentido, lo que consideramos que hay que hacer o lo que puede ser una propuesta es ir a algún otro ámbito de negociación donde la negociación pueda ser más flexible, más política en términos estrictos. Y ese ámbito puede ser el Club de París, por ejemplo. El Club de París, que paradójicamente cuando uno empezó a investigar cómo se forma justamente para renegociar la deuda externa argentina en el año 56, o sea, con el gobierno de Aramburu. La fusiladora. Sí. Para renegociar la deuda que había. Sí. A ver, entiendo y creo que está muy bien una propuesta de ámbito que no sea directamente
ir contra lo que pareciera ser un lugar donde de decisiones inapelables como es el directorio del fondo. La tengo aquí a Majo Castel, que ella es la especialista en economía del programa. Te quiere hacer una consulta, Daniel. Hola, Daniel. Sí, ¿cómo no? Hola, Daniel, ¿cómo Hola. estás? Además, fui su alumna en la Universidad de Buenos Aires en la materia de estructura económica hace muchos años. Un placer. Estructura social, perdón. Un placer como docente. Pero yo veía, Daniel, y también me parecía que era interesante compartirlo con la audiencia, que no solo es una cuestión de ilegitimidad del origen de esta deuda, tanto la de Macri como ahora la de Milei, sino hay un problema de insustentabilidad. Digamos, tenemos por delante vencimientos para el año que viene, ¿no? Algo que es interesante para explicarle a la gente y que seguramente Daniel me va a ayudar, es que los préstamos con el Fondo Monetario Internacional suelen ser, primero, un gran desembolso, los primeros años, en general un primer año, por ejemplo, digo, de los 20.000 millones que negoció Milei, este año ya se desembolsaron 12.000, quedan 3.000 y pico por desembolsar y 5.000 en los próximos años, pero los vencimientos son al revés. Primero, no vence nada y en los años siguientes vence todo. Vence todo. Y Argentina no parece estar cerca de poder cumplir con el cronograma de vencimientos que tiene, tanto con la deuda con el Fondo Monetario Internacional como con acreedores privados atomizados, por decirlo de alguna manera. Y la segunda cuestión que también te quería preguntar, Daniel, tiene que ver con esto de, que lo dijiste al pasar, con el uso que se le dio a este préstamo del Fondo Monetario Internacional. Digamos, eso no es un argumento fuerte para ir a discutir. Digamos, esta deuda no se tomó para equilibrar desbalances de los balances de pago, valga la redundancia, sino para financiar fuga. No sé, te tiro el bardo de pregunta. No, bueno, primero, un gusto verte y que te acuerdes que yo fui tu profesor. Eso creo que es lo más lindo y noble que uno hace en la vida, dejar alumnos que después pasan a tener protagonismos, justamente hablando de economía. Yo honestamente creo, y me voy a poner casi en una postura cínica, y al acreedor no le interesa qué hace el deudor con la plata. ¿Sí? Es más, posiblemente el acreedor, el Fondo Monetario, cuando le dio los 44.000 millones a Macri, o cuando se los da ahora a los 12.000 que ya le entregó a Milei, lo hace sabiendo que el uso va a ser un uso político, demagógico, para sostener una situación que de otro modo se volvería insostenible. Entonces me parece que apelar a argumentos casi, digamos, morales y éticos, en este caso, no conduce, ¿sí? Me parece a mí que el argumento hay una porción que es política, hacete cargo de la política, hay una porción técnica, me hago cargo de la técnica porque creo en la democracia, creo en la continuidad jurídica de los países no quiebran, algo que a veces uno tiene sus dudas, pero que los inversores saben con claridad que los países en general no quiebran. Entonces, si no, pregúntele a los fondos buitres que nos juzgaron durante tanto tiempo, durante la gestión de Néstor y de Cristina, y que al otro día que subió Macri cobraron hasta, como alguien decía, hasta el gasto en catering de los abogados sin chistar. Entonces, me parece que ahí hay que asumirlo. Es un juego de poder, es un juego de intereses, y en ese sentido yo creo que es un artilugio técnico, por decirlo de algún modo, esto que te estoy diciendo, de decir, bueno, esta es la parte técnica, que nosotros la aceptamos, la reconocemos, no queremos repudiar a la deuda en un todo, y esta es la parte política, que queremos que aquellos países que tienen el 62% de la capacidad de voto en el Fondo Monetario, no de la capacidad de voto, de las acciones del Fondo Monetario, pero que tienen el 72% de la capacidad de voto del directorio, se hagan cargo de renegociar esa porción a plazos más largos,
con tasas de interés más acorde a lo que Argentina puede pagar. Con alguna quita. Inclusive se puede negociar una quita, porque el Club de París, y eso es algo que lo hemos venido viendo, porque el documento que circula, y supongo que es el que vos recibiste ayer, Roberto, sí, es un documento preparado por un grupo de otros compañeros que, basados en la idea general mía, ellos avanzaron en el documento y que están tratando de redondearlo y terminarlo para que la propuesta esté más concreta. Pero hay antecedentes del Club de París donde perdonó deuda de países pobres, donde refinanció deuda, qué sé yo. Irak en el 2004 le condonaron la deuda. Entonces hay un ámbito para negociar, donde se puede negociar y decir, mirá, yo te pago acorde cómo suban mis exportaciones, por ejemplo. Claro. O acorde cómo crezca el Producto Bruto. Eso se hizo con los bonos PBI en la época de la renegociación del default del 2002. O sea, hay una alternativa que no se la puede llevar al Fondo Monetario por problemas estatutarios. Eso es lo que yo quiero que quede claro, de algún modo se entienda. Daniel, ¿sí? Sí. Esto sería como una especie de tercera posición, digamos, ¿no? Aplicado en este caso sí, a la economía con el fondo, ¿no? Y posiblemente no es que te pago todo ni que te dejo de pagar, es una tercera posición que tiene, digamos, cierta postura racional posible. Y vos mencionaste muy bien a Marechal, digo, salir por arriba del laberinto, ¿no? Me parece clave. Yo hace unos años, yo ya me estoy poniendo viejo, ¿no es cierto? Y eso, y como decían, uno de viejo se pone más conservador o más temeroso de los efectos. Si vos me hubieses preguntado esto en el año 83, yo hubiese decididamente repudiado la deuda, vivir con lo nuestro, Aldo Ferrer, y avanzar en esa dirección. Sí. Hoy creo que es más difícil, vivimos en un mundo distinto, pero además en nuestro país tenemos una correlación de fuerza con el poder económico que es distinta de los 80, pero también es distinta de la que vivimos hasta el 2015, ¿sí? Entonces me pongo más posibilista, realista, no sé cómo decirle, hasta a veces resignado, podríamos decir, y creo que sí, sería una forma de, como cuando uno tiene un conflicto de deuda con alguien que te prestó dinero, que le alquilaste o le compraste algo. Entonces vos vas al juez y le decís, señor juez, yo traigo toda la decisión de pagar, voy a ir haciendo un depósito judicial por lo que yo creo que es lo que tengo que pagar, mientras usted decide cuánto sería el resto de la deuda. De algún modo es más parecido a eso que a la entidad esta que suena tan interesante de una tercera posición, ¿no? Daniel, muchísimas gracias por explicarnos lo que yo considero y creo que es, por lo menos en la escena actual, digamos, un comentario, un análisis, una propuesta que rompe un poco lo que ya estaba más o menos transitado o establecido. Así que te quiero agradecer estos minutos, quedamos en contacto desde ya, porque me parece que el tema de deuda de acá a los próximos años va a ser determinante, digamos, ¿no?, para la sociedad argentina. No, yo te agradezco mucho a vos por el espacio, por la generosidad, por haberme hecho abogado, aunque después lo corregiste. Es verdad. Hoy, pero sí, muchas gracias a ustedes y bueno, y a tu disposición para cuando lo necesiten. Fuerte abrazo, chao, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Daniel Kotzer, él es economista de la Confederación Sindical Internacional, y bueno, como ustedes han escuchado, ha traído alguna manera distinta de establecer una solución a la deuda. Me parece, en serio, yo creo que la solución política, a la parte política del préstamo, nos abre otro horizonte, digamos, ¿no?, frente a la situación que él más bien muy bien describió, ¿no? Me hizo acordar a Oscar Allende, no sé por qué. Te acuerdas de Luisonte, Oscar Allende. Majo, vamos a profundizar sobre esto en un ratito. ¿Cómo no? Porque tenemos ahí pendiente una brevísima tanda y después, atento, porque ayer Lorenzetti, integrante de la Corte Suprema de Justicia de este país, que había sido recusado por Cristina después que por los canales él había salido a decir cómo iba a votar
o cómo debía votar la Corte Suprema en materia de proscripción judicial, causa vialidad, me estoy refiriendo, se votó a sí mismo, fue juez y parte y rechazó la recusación con la anuencia de los otros dos supremos. Vamos a estar hablando sobre esto apenas volvamos de la tanda, si no se nos cae la entrevista, apenas volvamos de la tanda, profundizamos en esto también. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Esta semana, jueves 5 de junio a las 19, Carlos Raimundi presenta su nuevo libro, La Noble Igualdad. Acordate, jueves 5 de junio a las 19. el Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ...37 minutitos pasaron de las 8 de la mañana... y quiero ayer mencionar algo que ocurrió... A ver, ¿cómo decirlo, no? Allí donde la mayoría de los ojos de la sociedad no llegan... que son esas oscuridades de palacio que tiene tribunales... en las que este grupo
este trío que hoy maneja la cabeza del Poder Judicial se autoindultó, digamos, ¿no? Frente a lo que fue una presentación de Cristina Kirchner, en el caso de Lorenzetti, recuerden que andaba por los canales diciendo que Cristina, iban a resolver la cuestión de Cristina porque la sociedad merecía, porque los tiempos procedían por no sé qué. Bueno, fue recusado por Cristina. Ayer resolvió que ese procedimiento no era el que debía ser, y consiguió la anuencia de los otros dos cortesanos. Lee el tuit que puso Juan Martín Mena, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Cuando desaparece el derecho solo queda la barbarie. Algunos la van de demócratas, otros de juristas o respetuosos del Estado de Derecho y la República. Muchos creen que se puede ser neutral. Cuando se den cuenta va a ser demasiado tarde. Hoy la Corte rechazó la recusación de Cristina Kirchner contra Lorenzetti en la causa Vialidad, aquella en la que quieren condenarla y que el pueblo no pueda elegirla. ¿Y quién firmó eso? El propio Lorenzetti. Él mismo analizó, consideró y resolvió sobre sí mismo, juez y parte. Sus dos colegas se lo permitieron, lo avalaron y firmaron con él. Fingen diferencias, pero a la hora de violar la ley y cargarse la democracia por inescrupulosos intereses, se ordenan y los ordenan fácilmente. Fuerte, ¿no? Digo, es el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, además ha sido funcionario también en el área durante los gobiernos anteriores, previos, sabe de lo que habla. Está en línea Juan Martín Mena. Juan Martín, ¿qué tal? Roberto Caballero, Marcos Citadini y Majo Castel saludan desde la 530. Buen día. Buen día, Roberto, Majo, ¿cómo están? Bueno, acá un poco sorprendidos porque si yo no hubiera visto tu tuit no me hubiera enterado sinceramente de lo que pasó. Le pasa, imagino yo, a millones de argentinos. Sí, absolutamente. Bueno, y en gran parte también es por eso que lo hacen y lo pueden hacer tan fácilmente, ¿no? Porque juegan mucho con que lo que pasa dentro de los palacios de justicia nadie lo sabe, a veces son muy difíciles de explicar las cosas, pero lo que ocurrió es un disparate más de esos que son inaceptables. Uno cree que algún día va a haber un límite, que se va a encontrar un límite, y no se cansan de franquear los límites y de sobrepasarlos. Esto que pasó ayer, la expresidenta de la Nación presenta una recusación puntual, muy fundada con sus abogados, para pedir el apartamiento de Ricardo Lorenzetti. Está garantizado, no solo por la Constitución, no solo por los tratados internacionales, sino por fallos de la misma Corte Suprema de Justicia, que un justiciable no debe tolerar la participación de un juez cuando exista temor de parcialidad. Ni siquiera tiene que estar comprobada la temor de parcialidad. Tiene que tener temor de parcialidad el justiciable. Bueno, Cristina presenta una recusación fundadísima, pidiendo el apartamiento de Lorenzetti, que había ido a programas de televisión, había opinado respecto del curso de la causa Vialidad en relación con el proceso electoral de este año. Entonces, en función de eso, dijo, no, bueno, acá obviamente hay un claro prejuzgamiento, están queriendo politizar más aún esta causa que nació permanentemente atada a los procesos electorales, Roberto. Vos sabés que desde que comenzó esta causa, cada hito, cada paso procesal, desde cuándo se la procesó, cuándo fue a juicio, cuándo empezó el juicio, cuándo terminó el juicio, siempre esta causa desde el día que nació fue digitada y cronometrada con los procesos electorales para condicionar a Cristina Fernández de Kirchner. Bien, anuncia el lunes por la tarde que va a ser candidata nuevamente para ser elegida por los argentinos y le resuelven rechazando la recusación en 48 horas, y lo más grave de todo, participa el propio Lorenzetti. O sea, no tiene pies ni cabeza en términos jurídicos lo que esta gente está haciendo en el afán de sostener esta persecución política, de usar, de estrujar el sistema de justicia argentino para condicionar nuestra democracia y la política. Y lo que digo de los otros colegas es porque no paran las operaciones políticas, mediáticas respecto de los enfrentamientos que tienen entre ellos. Y la verdad que es vergonzoso porque a la hora de seguir las instrucciones que tienen, a la hora de condicionar ni más ni menos que lo más sagrado que tiene este pueblo, que es un pacto que hizo hace 40 años, de vivir en democracia para afectar un proceso electoral, inmediatamente se ponen de acuerdo y le permiten a él firmar. Como vos bien decías recién, tenemos toda la juridicidad, todo el sistema de justicia en nuestro país en manos de tres tipos. Eso es absolutamente inviable, inadmisible.
Entonces, si no se ponían de acuerdo los tres, tenían que convocar a otros jueces ajenos a la Corte para decidir. Con tal de no hacer eso, le permitieron a Lorenzetti decidir su propia suerte. Claro. Pero es un disparate jurídico. O sea, sinceramente yo digo, ese tuit estaba en la ruta, viajando de un lugar al otro, y lo escribí con un nivel de enojo importante, porque de verdad, digo, yo no quiero generalizar cuando hablo del Poder Judicial, porque está lleno de funcionarios y funcionarias que se rompen el lomo trabajando por la justicia. En este momento acabo de llegar hace unas horas a Mar del Plata porque tengo la apertura del Congreso Provincial. Todos los jueces y juezas de la provincia de Buenos Aires hacen su seminario aquí en Mar del Plata. Está lleno de gente buena. Ahora, todos lo dejamos pasar porque el Bolonqui lo tiene otro, porque el que persigue a Cristina es otro. Digo, va a ser tarde cuando nos demos cuenta que del reglamento que tenemos para vivir, que es la Constitución y la ley, no queda nada. Y como decía ahí, cuando el Estado de Derecho desaparece solo queda la barbarie. Claro. Después no nos quejemos ni nos arrepintamos. Nos estamos llevando puesto por una persecución política completamente inescrupulosa. Nos estamos llevando puesto la democracia y el Estado de Derecho en la Argentina. Y cuando el Estado de Derecho desaparece para todos, ¿eh? Entonces, es realmente muy preocupante cómo siguen dando los pasos solo porque nos acercamos al proceso electoral. Claro. Y Cristina anunció una candidatura. Claro. Dejen al pueblo vivir en paz, hagan su tarea, recuperen la noción de servicio de justicia. La gente le está pasando para el traste. Hay miles y miles de problemas que resolver. Dejen de jugar a la política y que resuelvan los problemas de la gente, como si no tuviera cuestiones para resolver la Corte Suprema y los tribunales de nuestro país, para andar sometiéndose a este tipo de payasadas, sí. ¿Cómo te va, Marcos? No, Marcos, te quería preguntar, digo, por supuesto, el marco que planteas es no solo tremendamente angustiante y preocupante, sino que nos atañe efectivamente a todos. No es solo la persecución a Cristina Kirchner, sino que es una señal a todos los dirigentes políticos y a cada uno de los ciudadanos de que va a haber discrecionalidad para con nosotros. Te pregunto, digo, por los demás elementos que pueden parecer menores, digo, por ejemplo, que la decisión haya sido un miércoles, no un martes o un jueves, que es la habitual situación de la Corte. Digo, me parece que hay una señal, que por todos lados además haya habido tapas de diarios y editoriales hablando de que esto se va a decidir rápido, que se va a decidir antes de las elecciones. Hay ahí también un contexto que está mandando un mensaje, ¿no? Absolutamente, Marcos, absolutamente. Y vos fíjate que eso fue también, como bien marcás vos, lo que genera una normalidad absoluta. Si la Corte resuelve los martes y los jueves, ¿por qué saca esta sentencia a las corridas un miércoles a la tarde? Claramente están pasando cosas anómalas y cuando uno ve lo que resuelven mal. O sea, resuelven violando la propia ley que ellos tienen que garantizar y que custodiar. Entonces, efectivamente, como bien decís, esto se enmarca en anormalidades y en un poder mediático concentrado que inició esta causa, porque recordemos, mira, lo más grave a mí que me preocupa mucho sobre esta causa, vos sabés que salvo muy poquitas excepciones, absolutamente nadie vio el juicio de vialidad. Vos sabés que no se pudo comprobar un solo elemento de las barrabasadas que sostuvieron en ese juicio, Marcos. Sí. Pero se cansan los diarios, los grandes diarios, no te esa Clarín, La Nación, 3 toneladas de prueba, 12 toneladas de prueba. Le dicen cualquier cosa a la gente. No hubo una sola prueba respecto de la novela, pero la novela la sostienen. Y si ahora la sostiene la Corte, se terminó. O sea, en la Argentina no hay más derecho que buscar. Entonces, uno cree que va a haber ciertos límites, que alguien le va a poner el cascabel al gato y va a decir, no, miren, con esto no se puede. Digo, yo a veces me pregunto cuando es esas peleas de poder, ¿para qué carajo quieren ir a la Corte? Claro. Si después con 2 gritos, 2 tapas los diarios, los ordenan y los mandan a firmar cualquier cosa. ¿Cuál es la ambición de llegar a esos lugares de poder si después vas a ser, como dijo Cristina, una mascota que va a obedecer y va a mover la colita? Me parece una vergüenza lo que está pasando, pero es grave, digo, es muy difícil a veces, yo quiero y es muy complejo explicar una causa así, pero lo único que hizo el Poder Judicial es avalar un libreto, una novela que se escribió en otro lado, que se escribió en medio de comunicación y que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Y lo peor, ratifican conductas absolutamente insanas e ilegales. Recordemos que en esta causa
uno de los jueces que la juzgó y la condenó, y el fiscal que la acusó, jugaban al fútbol en la casa particular de Mauricio Macri. Claro. O sea, en la Quinta Los Abrojos, ni siquiera era que se lo cruzaron un día públicamente. Jueces de la Cámara de Casación que tuvieron que revisar esta causa, jugaban al tenis o participaban de cumpleaños. O sea, muchachos, no se puede, no hay reglas. ¿Y ahora qué hace la Corte? Lo mismo. Sale a la protección de Lorenzetti, su miembro. No lo corran, no aceptemos que se vaya. ¿Cómo le vamos a permitir a Cristina que ejerza un derecho y aparte a uno de los jueces? Sí. O sea, es una constante de esta causa haber sostenido desde el día 1 una ilegalidad detrás de otra. Y así son infinidades, ¿no? Es una condena por 52 obras, pero se hicieron 3 peritajes. O sea, le cargaron 10 muertos, pero había un solo cadáver. Claro. Así está toda agujereada esta causa, es insostenible, pero bueno, no deja de indignar, pues, que uno sepa en qué marnada y en qué arena se mueve, que la Corte también se prenda en ilegalidades y atropellos tan burdos y tan berretas, ¿no? Ahí te pregunto por diferencias y similitudes con lo que pasó con la experiencia de Lula en Brasil, porque uno ve por todos lados que se dan arbitrariedades como estas que estabas describiendo en un proceso y en el otro, pero lo planteo, pero allí la Corte Suprema, por lo menos después, al final termina jugando diferente, ¿no? Sí, absolutamente. Fue una Corte que en un principio avaló la investigación de contra Lula, de Sergio Moro, para que comience esa investigación, pero cuando fue a conocer el fondo del asunto, dijo, muchachos, esto es un disparate. O sea, acá se violaron todos los derechos del expresidente, esto es inadmisible, y anuló toda la causa. Pero era un disparate con exactamente las mismas características de lo que hicieron acá. De hecho, recordarán todos ustedes, se visitaban y sacaban fotos cuando hacían esta estrategia. Digo, la foto Lorenzetti Bonadío Moro, la tenemos todos en la retina. Porque cuando hicieron esto, que fue un programa regional, entre ellos conversaban y se explicaban cómo tenían que hacer esta barbaridad. Bueno, en Brasil funcionaron los resortes de la democracia y de la justicia, y la propia Corte, no cambió un solo miembro, la propia Corte que permitió que Lula vaya preso, cuando avaló al principio la investigación de Moro, cuando le llegó el trámite completo de la causa, dijo, no, señores, disculpen, pero esto es un disparate. Lula ya había obtenido la libertad, la Corte anuló absolutamente todo el proceso. En esta causa de vialidad, yo no recuerdo bien ahora, Roberto, pero los abogados de Cristina deben haber ido a la Corte unas 13, 14 veces. Sí. Con distintos planteos, ¿no? A lo largo de una causa que empezó en el 2016. Sí. En todos decía la Corte, no, venga cuando haya sentencia definitiva, porque esta Corte, usted puede tener razón, pero venga cuando haya sentencia definitiva. Bueno, ahora fue con sentencia definitiva y le están diciendo todo que no. Claro. O sea, no quieren estudiar el caso. No lo va, un juzgamiento en el que se condenó, más allá de 10, 12 funcionarios nacionales y provinciales, a una expresidenta de la Nación, y la Corte está viendo todavía si abre el caso para estudiarlo o si lo desecha como si fuera intrascendente. Claro, una falta de respeto. Una falta de respeto. Juan Martí, te dejamos, sabemos que estás muy ocupado hoy. Gracias por estos minutitos. No, por favor, gracias a ustedes, Roberto. Fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Hablamos con el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Yo me acuerdo que Lorenzetti era la cobertura política de Irurzun, Martín Irurzun, el creador de la famosa doctrina que llevó a prisión a empresarios, a dueños de medios de comunicación. No, digo, porque te llevaban detenido en base a esa doctrina que decía que si eras kirchnerista ya eras culpable y tenías que demostrar tu inocencia, era al revés, y obtenías beneficios en el proceso si acusabas a otro, es decir, si participabas de la delación a otros que si hubieran estado complicados o no estuvieran complicados, pero que querían recuperar la libertad. Ustedes saben que el bien más preciado de una persona es la libertad. Cuando te amenazan con quitarte la libertad, o tu libertad depende de inculpar a otro, ¿sí? Bueno, eso es lo que propiciaba la doctrina Irurzun. Así que ese es Lorenzetti. Y este es el personaje que ayer quiso dar una señal.
inmediatamente después de una nota del domingo en la que Joaquín Morales Solá le planteó directamente, los emplazó directamente para que resuelvan negativamente la queja, el planteo de Cristina ante la Corte en la causa vialidad, y hasta le puso fecha y les dijo que ojo con el recurso, pues, deben tener los teléfonos pinchados, deben tener de todo, ¿no? Porque les dijo que ojo con eso que estaban pensando, porque hay alguno en la Corte que dijo, yo me quiero sacar encima esto. Ojo con eso que están pensando de agravar la pena, porque eso estira el plazo. Miren en los detalles que están, ¿no? O sea, agravan la pena, como pidió el fiscal, el procurador interino eterno, Casal, entonces automáticamente hay que revisar todo de vuelta. ¿Se entiende? Entonces, eso iba a estirar el plazo y a Cristina le va a permitir participar de las elecciones. Yo les aviso que, en términos de proscripción o no, Cristina ya está en condiciones en algún tribunal internacional, ¿no? Porque vemos que en la Corte no tiene mucha escucha, de pedir fueros. Los fueros que tiene un candidato. Una vez que vos te pronunciás de que vas a ser candidato, vos ya tenés fueros. Históricamente, la jurisprudencia argentina dice eso, la Corte Suprema dice eso. Ahora, ¿qué pasa cuando la Corte Suprema está podrida? Habrá otras instancias internacionales. Supongo yo. No, pensaba este gobierno le sienta al pelo esta Corte, ¿no? Porque pienso no solamente en esta causa, sino también cómo tienen, lo dijo Cristina en su entrevista del lunes, cómo tienen dormido o cómodamente estancado el decreto 70 que alteró las condiciones de vida de los sectores populares en la Argentina, digamos, que dio vuelta desde cosas muy chiquitas hasta cosas más notorias y grandes. Digo, no parece haber avance tampoco, ninguna intención en ampliar los miembros de la Corte, que te quede todo así. Es que, a ver, vamos de vuelta, ¿no? El pago de la deuda necesita un tribunal, una corte, intérprete constitucional que sea totalmente funcional a esto que está alteradísimo, en proporciones y en justificaciones. Digo, la economía argentina hoy está subordinada, las decisiones en materia económica están subordinadas al pago de la deuda, ¿sí? Por supuesto. Y hay un entramado jurídico que esta Corte Suprema avala para que eso no sea subvertido, no sea revertido ni sea complicado. Sí, y no parece tener límite, porque cuando uno ve los vencimientos en los próximos años, la única respuesta que tiene el gobierno a eso es más ajuste, a la espera de unas inversiones que no llegan, o de los frutos, ¿no? de la extracción de los recursos naturales con escasísimos procesos para valorizar, para darle valor agregado a eso, y sin mucho más. Digo, por delante, ¿no? Planes de ajuste de cuanto organismo chiquito o grande sea. Podemos hablar ahora de números. En un ratito Marcos estaba por decir algo. Diga, Marco. No, que el proyecto de coloniaje necesita más que el poder político, ¿no? O incluso hasta el poder corporativo, necesita el poder judicial adentro. Totalmente. Bueno, en eso estamos. Vamos a separar un poquito, volvemos con Marco, tenemos ahí unos audios para repasar. Tenemos todavía una entrevista muy importante, porque Cristina va a estar viajando a Corrientes, así que vamos a tener una entrevista en relación a eso. Majo Castelo, vamos a ir profundizando, tema deuda, tema ajuste. Ayer hubo una movilización grandiosa, que reunió a muchos sectores afectados por este ajuste ordenado por el Fondo Monetario Internacional. También vamos a dar cuenta de eso, pero ahora sí, respiramos con esta tanda. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 57 minutos pasaron de las 8, el respiro fue cortito. Señor Marcos Cittadini. Bueno, vamos sin respiro, vamos sin aliento, como diría Godard. Estaba amena, medio así, sin aliento. Sí, bueno, ¿no? Y bueno, tiene lógica, ¿no? Digo, la verdad es que ayer yo estaba al aire en el momento, estaba al aire charlando con Oscar Parrilli en otro lugar, y nosotros le dimos la noticia a Parrilli, que no podía enterarse porque estaba conversando con nosotros de la decisión de la Corte. Y bueno, fue muy conmocionante para todos, porque fue ver rápidamente esto. Y el propio Parrilli advierte, me dice, ¿pero quién la firma? ¿No? Yo estaba con mi compañera Vanessa Petrillo, que es especialista en judiciales, y entonces Vanessa va a fijarse el fallo, todo esto en vivo, en el momento en el que llega el fallo de la Corte, y dice, lo firma Lorenzetti también. O sea, era digo, ¿no? Es todo esto que después
con unas horas uno elabora, lo teníamos que ir elaborando en vivo y el propio Oscar Parrilli, estuvo lúcido preguntando rápidamente quién lo firma, porque claro. ¿Qué hay? ¿Un conjuez? No, era directamente el propio Lorenzetti. No ponen conjueces porque no quieren testigos. Sí, juez y parte, lo que cualquiera... Claro. Total. Sí. Bueno, vamos rápidamente a escuchar qué es lo que pasó ayer, porque ayer hubo una sesión especial de la Cámara de Diputados donde se consiguieron muchas cosas, pero arrancó completamente empantanada, 3 horas de discusión acerca de las autoridades de la comisión que debe investigar el escándalo y la estafa de Libra. Esto está muy bien diseñado por el presidente de la Corte, pero vamos a escuchar a Paula Penaca, diputada de Unión por la Patria, justamente hablando de esto. Me parece que lo mejor, lo más sano, además de apegarnos al reglamento, y lo digo sí por una cuestión netamente política, es que ustedes dejen de intentar garantizar la impunidad al gobierno, y si no es eso lo que están haciendo, muchachos, muchachas, voten, que la comisión funcione y que podamos aclarar esto. Nosotros queremos investigar, presidente, en este tema, que es un tema muy importante, porque si se confirmara que el presidente Milei fue parte de una estafa millonaria como la de la criptomoneda Libra, la verdad que sería gravísimo. Entonces lo que tiene que hacer el Congreso es ser el órgano de contralor del gobierno. No estamos pidiendo ninguna cosa que esté por fuera de nuestra Constitución y del funcionamiento normal de nuestra democracia. Hay una moción hecha, presidente, es la moción de interpretar el reglamento según el artículo 228. Esa moción lo que intenta hacer, para que quede claro, es que en vez de garantizar la impunidad, se pueda iniciar en el funcionamiento de una comisión que ustedes, con voluntad y decisión, dejaron empatada para que no funcione y no se puede investigar, presidente. Le pido que lo ponga a votación y a consideración, que la moción fue clara y no hay ninguna otra cosa que usted pueda hacer más que dejar que el cuerpo defina colectivamente para qué lugar avance y para cuál no. Ahí estaba Paula Penaca, creo que cometí un fallido porque veníamos hablando de la Corte y dije que esto fue diseñado por el presidente de la Corte. No, me refería al presidente de la Cámara de Diputados. Martín Menem, al que vamos a escuchar justamente hablando de esto. Escuchen los tecnicismos que usa para evitar que se vote sobre la Comisión Libra. La comisión fue creada mediante un proyecto de resolución que fue dictaminado en plenario de comisiones. Estoy hablando, diputada, ahora va a hablar. Emplazamiento, no, es un tema reglamentario. Emplazamiento mediante. Y fue aprobado por el Pleno el proyecto de resolución. Se dispuso en este Pleno el objeto, las facultades, el plazo para informar, la forma de integración y de elección de sus autoridades en el artículo 4, entre otros temas. La comisión se reunió en la fecha emplazada por este Pleno, se constituyó, pero la elección de sus autoridades resultó empatada en el cargo de la presidencia. Cualquier cuestión que se quiera modificar, ya sea cambio de objeto, de integración, de plazos, de facultades o de la modalidad de elección, como puede ser determinar que en caso de empate debe resolver el Pleno. Bueno, y sigue, podríamos seguir escuchándolo 1 minuto y pico. ¿Entendiste algo de lo que dice? No, bueno, lo hizo a propósito. Obviamente, lo que está haciendo es... Era Fidel Pinto. Claro, ¿te acordás Fidel Pinto cuando hacía esa, la zaraza? Era claro. La zaraza que decía, pero no decía nada. Bueno, básicamente porque lo que buscaban era estirarlo, y lo lograron, porque estuvieron 3 horas debatiendo acerca de cómo se tienen que constituir las autoridades, cómo se deben decidir las autoridades de la comisión, a partir de una estratagema que él mismo diseñó para que queden empatados, entonces no se puedan terminar definiendo, y tuvieron que pasar en este tema un cuarto intermedio, porque no hay manera de resolverlo. Lo hizo Martín Menem, lo hizo a propósito, lo hizo para que no investiguen a su jefe político y a su jefa política, para que no investiguen a Javier Milei y a Karina Milei en términos políticos acerca de algo que vimos todos, que es la estafa de Libra, ¿no? Vamos a escuchar al destructor de mundos, a Federico Sturzenegger, hablando acerca... Es un audio muy representativo de lo que el hombre piensa, pero en el medio del conflicto del Garraham, recordemos, vamos anunciando cosas, los residentes levantaron el paro después de una amenaza, obviamente, de que iban a hacerse santeados o cosas por el estilo si no aceptaban la propuesta unilateral que hizo un pago no remunerativo. De 500.000 pesos, pago en negro. Un pago en negro no se integra en su salario, lo cual implica que, bueno, reciben muy poco y además ni siquiera lo tienen, por ejemplo, si quieren ir a alquilar o algo por el estilo, que era uno de los reclamos que hacían los residentes, ¿no? Bueno, Federico Sturzenegger te dice, ¿sabes qué? Un hospital, viejo, es un gasto.
A ver. Una ruta vos la podés resolver con peajes, invierte el privado y cobra peajes. Sí. Un hospital no. Claro, bueno, pero un hospital es eminentemente un gasto público que se financia con los impuestos y es eminentemente, ya sea, como te decía, es provincial, excepto un par de hospitales que han quedado históricamente en el gobierno nacional, ¿no? Porque el resto de la obra pública vos podés de alguna manera financiarla desde los privados porque tiene una contraprestación, pero hay algunas que no. Habría una discusión posible, porque por ejemplo en Estados Unidos el sistema de autopistas, el mantenimiento de la autopista dentro de cada estado lo hace el Estado. Tiene subvenciones del gobierno nacional, pero es responsabilidad primaria. Entonces, vuelvo a tu pregunta de la obra pública. Me parece que tenemos que redefinir qué es obra pública nacional, qué es obra pública provincial, y me parece que relativamente son pocas lo que son obras públicas nacionales en un país tan federal como Argentina. Bien, ahí está la explicación, el proyecto de disgregación nacional que tiene Sturzenegger y Milei, ¿no? Básicamente, que sea una confederación de provincias que se arreglen por las de ellos, y con poca responsabilidad por parte del Estado Nacional. Esto es lo que, salvo en la seguridad y en la represión, ¿no? Yo diría que los hospitales no son un gasto, ¿no? Son una inversión para tener a tu pueblo sano. Sí. Ahora, sí, totalmente. Ahora, ojo que porque además es como, ¿viste los enchufes esos de 3 patitas y 2 patitas? Sí. Ellos tienen 2 patitas, nosotros tenemos 3 patitas. Es cierto. La de la inclusión ellos no la tienen. No hay forma de conectar, ¿viste? No la tienen. Bueno, no la tienen. Que es el cable a tierra, ¿no? Es la Exactamente. Tierra, la inclusión, porque si no, después surgen otros monstruos. Lo cierto es que esto que acabamos de escuchar de Sturzenegger, sobre todo de la obra pública, lo que dice después de lo del gasto del hospital, está generando ruido, porque se reunieron 22 gobernadores, un par de modo virtual, la mayoría presenciales, y había bastante enojo ahí. Algo de ese enojo, más allá de que se terminó trasladando a la Cámara de Diputados, porque fíjate que los cordobeses votaron a favor, que hubo otros como los catamarqueños que no tuvieron la misma conducta de siempre. Quiero decir, hubo una aprobación del tema del 7,2% de aumento para los jubilados, más el bono, más la moratoria, más la emergencia, que a mí me parece que es una señal política de algunos gobernadores a Milei. Ley de la discapacidad también, ¿no? Sí, efectivamente, por eso. O sea, todo esto media sanción. Todo esto media sanción. Todo media sanción, bueno, tiene que ser tratado en el Senado, obviamente. Y ya, por supuesto, Milei anunció que lo va a vetar. Pero creo que acá hay una señal que le están dando de tahúres, pues están negociando, ¿no? Obviamente. En el medio, Patricia Bullrich, que fue corrida del operativo de ayer nuevamente, ¿no? Santiago Caputo se hizo cargo del operativo, porque no querían que pase lo que pasó cuando fue herido Pablo Grillo. Habló acerca de las marchas de los miércoles, la de ayer muy multitudinaria, obviamente. Hoy también está todo muy mezclado con una organización política que hay detrás de cada uno de los miércoles, ¿no? Hay una organización política detrás de las marchas de los miércoles. Recién estaba viendo que hay un informe de los grupos más violentos que se reúnen todos los miércoles. Nosotros tenemos unas imágenes terribles de cómo le pegan a las fuerzas de seguridad, y ahora estaba recién mirando una publicación que ellos mismos hacen donde dicen que van a ir con un alambre a la altura de las piernas para avanzar y hacer caer a las fuerzas de seguridad. Van a ir con un alambre a la altura de las piernas, decía, como escudos caseros. Claro, como si fuera un alambre a la altura de la pierna, sí, para caminar, y cuando caminan hacen caer al miembro de la fuerza de seguridad. Bueno, de vuelta lo mismo, el delirio absoluto de ser cualquier pavada. Por supuesto no se verificó la utilización de ningún alambre ni nada por el estilo. Había residentes del Garrahan, había más temprano hubo una marcha de familiares de personas con discapacidad. O sea, nada de todo este delirio rimbombante y de serie de Netflix que dice Patricia Bullrich se verificó. Ojalá fuera una serie de Netflix, ¿no? Es la realidad, digo. Es la realidad, claro, es la realidad, tenés razón. Bueno, hablando de cosas irreales, también habló Lilia Lemoine. Yo estudié algo que a mí me permitía tener una salida laboral rápida y donde yo podía ganar dinero para ayudar a mi familia. Yo entiendo que vos tengas sueños y que vos quieras estudiar lo que a vos te gusta. Yo estudié efectos especiales recién a los 28 años, no a los 18. A los 18 tenía que ayudar a mi familia. Y si vos podés no trabajar y estudiar medicina, me parece fantástico, pero si vos
mientras estás estudiando no te das cuenta que los médicos están mal desde antes, porque esto no es nuevo, digamos, ¿no? Entonces, no es un problema que causó este gobierno, y la salud pública necesita mejorar desde cuánto tiempo. Es decir, es público, mientras seas estatal no va a estar muy bien, que digamos. Bueno, ahí estaba Lilia Lemoine, de vuelta, decíamos fuera del aire, ojalá fuera una serie de Netflix. Bueno. Sería más tranqui. Esto es la realidad. Sí, sería aburrida, ¿no? Sería aburrida. Esta es la realidad. Lilia Lemoine diciéndole a los médicos que salvan vidas en el Garraham que en realidad son irresponsables, porque ellos tendrían que haber visto que los médicos estaban mal y dedicarse a otra cosa, ser influencer o alguna cosa importante como igual, esa, ¿no? A mí me interesa un poco, voy a decirlo, yo sé que ahora van a che, ¿qué cosa interesa de lo que diga Lemoine? A esta gente la votó un montón de otra gente, con la que la democracia argentina va a tener que reconectar en algún momento, ¿no? Pues si no se la llevan puesta. Sí. Entonces, en algún momento va a haber que reconectar. Siempre me acuerdo cuando Máximo decía, o dijo esto de que si votaron a un demente con una motosierra, ¿cómo no verían a los otros, no? ¿Cómo verían a los demás? Claro. Entonces, ¿cómo es posible que una persona como Lemoine, que en cualquier otra circunstancia no estaría en el lugar donde está, en cualquier otro contexto de la Argentina, digamos, siga vigente y sea la vocera de gobierno en una situación como esta? Y que diga antes era cosas obvia. sin vergüenza, ¿no? Este tipo de cosas sin pudor. Pero escúchame, la gente antes juntaba chapita para el Garraham. Claro. Y estos están diciendo, no, mirá, cerralo, siempre estuvo mal. Además, ese llamado, ¿cómo? Estudien otra cosa si quieren Claro, vivir. hay que ser adulto. ¿Viste? Una influencer o alguien que se hizo famosa por ser mediática le dice a los médicos que son irresponsables por haber estudiado medicina. Insólito, pero efectivamente real. Bueno, ¿cómo nos verán a los demás? Claro, ¿cómo nos verán a los demás? Vamos a escuchar a Guado de Pedro, al senador nacional, bueno, hablando justamente en la marcha acerca de esto, en el móvil de la 530. Este ajuste indiscriminado en el Estado, justo en los servicios que usa el pueblo argentino, como el transporte, la salud, la seguridad, genera problemas que son donde nuestro pueblo no puede resolver. Si no hay un hospital, si no hay una salita que tenga algún remedio para la respiración, para los niños, para las niñas, no hay un sector privado que lo haga. Se lo venimos diciendo, y eso termina hoy juntando jubilados, docentes, termina juntándose con los enfermeros, médicos, y, digamos, estamos ante un gobierno que recorta lo que son las necesidades de la gente y encima le baja los impuestos a los sectores privilegiados. AM530. Somos Radio. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio. Un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios,
porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. La patria no se vende, la patria se defiende. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Mi patria querida. Sábado 7 de junio a la hora 22 en el Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530. Somos radio. Somos EVE. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la radio de las madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Pasaron de las 9 de la mañana, estás en la M530, si nos estás en YouTube y nos estás viendo, pues estás en nuestro streaming, Estamos mejorando un poquito la iluminación también de aquí del estudio. Les quiero contar de paso que pueden participar todos aquellos que han colaborado con el Fondo de Renovación Técnica, todos aquellos que hayan colaborado, por mucho, por poco, con un monto fijo, si se han suscrito, pueden participar
de un sorteo. En este caso, la AM530 cree que el teatro es un lugar de encuentro, resistencia y reflexión en estos tiempos violentos, y por eso quieren invitar a ver, la radio quiere invitarlos a ver El grito y el silencio de Selva Palomino. Dos mujeres unidas por un lazo indestructible se enfrentan a Julio Argentino Roca, uno de los hombres más polémicos de la historia argentina. Buscan justicia y ser escuchadas. Una pieza que habla del abuso de poder, del patriarcado y la violencia de género, basada en hechos reales. El grito del silencio, con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini, se presenta con dirección de Fabi Maneiro todos los viernes, 8:30 de la noche, en Andamio 90, aquí en Paraná 660. Bueno, tenemos un par de entradas para los y las oyentes que nos escriban al 11 32 000 530, 11 32 000 530, y nos digan algo lindo. Nos dicen algo lindo, participan, ¿sí? Participan y dicen, yo me llamo tal cual, qué sé yo, mis últimos 3 números del DNI, quiero participar del sorteo de un par de entradas. No es necesario que sean parejas, pueden ser amigos, pueden ser gente que se conoce en la esquina, no importa. Hace falta que escuchar cosas lindas. Ahí van al teatro, el teatro siempre es algo maravilloso, te recupera la mente el teatro. Bueno, dicho eso, ahora sí, Majo, nos metemos con la economía pura y dura. Porque la economía me parece es lo que ordena el resto de las cosas. Hoy hablamos con un profe tuyo, la verdad, impresionante, Kocher. Mi profe de estructura social, era un copado. Y bueno, y efectivamente tuvo una idea que me parece que es la que rescató Cristina, que es sumamente interesante, que es esto de cuestionar de manera, con un artilugio bastante interesante, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que yo decía y pensaba, ¿no? Que no solo es una reivindicación política, sino que también es una necesidad económica, digamos. Tenemos por delante vencimientos que son imposibles de afrontar para la Argentina. Este gobierno en su mejor momento, que es esta época, con la cosecha, con el viento a favor, por así decirlo, no logra acumular un dólar, por el contrario. Con el préstamo político del fondo. Aún con el préstamo político del fondo, digamos, el fondo lo condicionó a que tiene que cumplir, juntar 5.000 millones de dólares de reserva, y está lejísimos de eso. Lejos de eso, al contrario, con la única intención política de planchar el dólar como única estrategia antiinflacionaria, lejos, ¿no?, de aquella premisa de que la inflación era en todo tiempo y espacio una causa exclusivamente monetaria. Milei se dio cuenta de que hay dos fenómenos inflacionarios, dos factores inflacionarios distintos, que son el dólar y la puja distributiva. El salario. Entonces, ¿qué hace? Cepo al salario, plancha el dólar, y esta está haciendo su estrategia antiinflacionaria hasta el momento. Pero los problemas se le avecinan y son los vencimientos que tiene por delante. Yo te tiro números para que... Me gusta. 25.000 millones de dólares de vencimiento para el año que viene. 25.000 millones. Nadie sabe, who knows, quién puede pagar eso. Yo creo que nadie. Por eso, digamos, es urgente pensar en una estrategia para... ¿Cuánto llevamos pagado con el hambre y sudor de nuestra gente? Bueno, yo te voy a dar un dato que poco se dice, ¿no? Recordemos un poquito. A Macri le dieron 45.000 millones, el acuerdo original era por 57.000. Alberto Fernández rechaza los últimos desembolsos programados, que eran los últimos 12.000 millones de dólares, con lo cual el primer préstamo queda en 45.000 millones. Se suman los 12.000 ya desembolsados del nuevo acuerdo de Milei, al que le faltan 8.000 millones más. Pero te digo que hasta el momento, solamente en intereses, todavía no se pagó un dólar de capital. No se pagó un dólar de capital, llevamos pagados, desembolsados con el sudor del pueblo argentino, 12.000 millones de dólares. Claro. La contracara de esto son los ajustes que vos cada mañana monstruosos te dedicas a contar, que digo, me parece que no son solamente los ajustes claramente no son en la casta, pero digamos lo que ellos dicen, haber llegado a un superávit fiscal o un déficit cero, bueno, es a costa por supuesto que del sufrimiento del pueblo, pero también del capital social que tiene la Argentina. Cuando las rutas están destruidas, eso quiere decir que no hay mantenimiento de las rutas. Digo, a mí no me gustan las comparaciones con la vida doméstica, pero esto es como si vos decís, uy, este mes juntó un montón de plata. Bueno, flaco, no pagaste las expensas con la que se mantiene, no sé, el frente de tu casa. En algún momento lo vas a tener que desembolsar. Estás postergando inversiones. Exactamente. O gastos, como ellos lo mantenimiento, por lo menos. Digo, si querés, no sumes nada, pero se está deteriorando. Yo soy muy rutera, voy a contar, digamos, las rutas, estuvimos en Entre Ríos el viernes pasado con mi compañero y las rutas están destrozadas. O
O sea, te dice todo el mundo, andate por autopista, por la ruta no podés ir, porque deterioran los autos, digo, hay peligro, no es menor. Pero acá veníamos diciendo, ¿no? Que un poco era proceso de endeudamiento, ajuste, ¿no? Vos, esto ya, lamentablemente en la Argentina, quien tiene más de 40, lo tiene recontra incorporado. Viene el proceso de endeudamiento, inmediatamente que viene, hay que ajustarse para pagar la deuda, te ajustás y más temprano que tarde yo te diría que empieza a aparecer la conflictividad social, pero no es porque somos unos quilomberos los argentinos, sino porque empieza a haber dolor. Te tiro cierres. Dale, a ver. 130 trabajadores despedidos porque cierra la empresa Lipo de caramelos. Acá podemos decir marcas, total, están todas. Ninguno es anunciante. Así se exportaban 2 millones de caramelos por mes, no se exporta ni un caramelo más. Digamos, los lácteos Verónica, que saben, con una nota cruelísima la semana pasada, con un operario al borde del llanto contando cómo se repetía la historia porque su padre había vivido el cierre de un frigorífico 20 años atrás y el conductor le preguntaba inocentemente, ingenuamente, le decía, ¿y cuándo se empezó a recuperar la cosa? Y el hombre le dice, ¿cuándo se empezó a recuperar el país? 2003, le dice. Si no te diste cuenta. Bueno, Lácteos Verónica, 700 familias en vilo. Arsa, que es proveedora de Sancor, 200 empleos en riesgo. Asindar, que es tercerizadas de Asindar, también conflicto con la UOM, Villa Constitución, una zona con larga historia de lucha combativa. Piccinini, Paulón. La CONAE, el padre de Julia Estrada, Aldo Estrada, la CONAE, entre 20 y 30 trabajadores despedidos y tienen previstos más despidos en lo que sigue. La industria pesquera en Mar del Plata. Tía Maruca, que hace galletitas y una cantidad de cosas en San Juan, 300 trabajadores afectados por atrasos reiterados en el pago de sus salarios y deudas de sus aportes. Aconcagua Energía en Mendoza. Quiero decir, es federal la cosa, en Río Negro una minera, APLA, que tiene que ver con aeronáuticos, Molinos Río de la Plata. Toyota ya tiene previstos 200 despidos. Toyota venía produciendo al máximo, no podías comprar un auto y ahora previstos 200 despidos. Se tienen que dedicar a vender Ferraris. Sí, se vendieron 6 Ferraris, ¿no? Lo tengo también. Ahora vamos. 6 Ferraris más 7 ya se vendieron y 6 programadas. 7 Ferraris. Tenemos récord en venta de Ferraris. Una de Sirio Soler. Una se la compró Sirio Soler. Sí. Mirá vos, ¿qué color? Roja. ¿Roja? La testarosa. La está usando para Cabify. La tiene que pagar. Claro. Quilmes. Cayó el consumo, 40% la caída de ventas de cerveza. No es joda. Esos son marcadores muy fuertes. ¿Qué te puede decir de alguien? Cotidianeidad. Además el gobierno después te dice, no, bueno, pero pará, porque vino una lata belga. Bueno, sí, pero cayó la cerveza popular. 40% de venta de caída. Y ni hablar lo que tiene programado el gobierno nacional en el CONICET y en distintas dependencias de seguir ajustando, porque claro, el ajuste no da tregua. No. El ajuste no da tregua porque cada vez tenés que desembolsar más plata para hacer frente a los vencimientos ahora sí, hay que empezar a pagar el capital. Acuérdense que el acuerdo que hizo Macri no se sostuvo 2 años. El Macri lo menos de 2 años. Macri defaultió, yo te quiero recordar. Macri incumplió a 1 año y medio de que el fondo le desembolsara la guita. Tal cual. No aguantó y vino Alberto Fernández, que tampoco pudo pagar, lógicamente, pero le dejaron una economía destruida. Le pasó algo parecido, una pandemia. Y además le pasó una pandemia, una sequía, la verdad que las tuvo todas, una sequía y una guerra. Tampoco era muy ducho. No, olvídate. Pero, digo, yo también quiero decir otra cosa, porque yo la estudiaba, ¿no? Retrospectivamente la había vivido, ya era recientemente economista. Nosotros no somos conscientes de lo que fue la crisis del 2009. La crisis del 2009 en el mundo hizo destrozos. Estragos. Y en la Argentina, ¿saben por qué? Porque hubo un gobierno que hizo una cosa que se llama política anticíclica. Pilotos de tormenta. Por supuesto que nos enteramos, que nos llegó, pero digamos, de una manera atenuada. Vos recordás, por supuesto, cuando uno ve las estadísticas, ves, en 2009 no creciste, ¿no? En el medio de crecimientos a tasas chinas. Pero eso tuvo que ver con la política del gobierno, ¿no? No es menor. Bueno. Estaba Amado ahí, ¿no?
Claro, ya vicepresidente. Maduro. Arrancaste con... Ministro de Economía. A ver si estoy diciendo bien. No, la segunda gestión no fue la fórmula ya, Cristina. En el segundo mandato fue, tenés razón. Claro. No, porque yo siempre recuerdo... No, era Cobos el vicepresidente. No, claro. Segundo Cobos mandato del kirchnerismo, primero de Cristina, sí. Claro, y ahí empieza a haber, yo siempre digo, ahí el PBI crece. La Argentina los últimos 2 años tuvo crecimiento fuerte, y siempre me fijo yo en el ministro de Economía. Por supuesto. Primero en la piloto de tormentas, pero después en el ministro de Economía. Y estaba Amado ahí dando vueltas. Sí, 2010-2011. Sí. Qué ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Ese tipo. Y qué jugado, qué valentía. Obvio. Lo que hizo con las AFJP. Pero quiero redondearte con dos datos más que me parece, ¿no? Bueno, esto que comentaste, el consumo. Tenemos por un lado las dos caras de una misma moneda. Récord en Ferraris. Lo anterior había sido en los 90 y en 2014, por un año de buena economía, crecía todo. Pero en el medio tenés, la contracara de eso es el consumo más bajo de carne en los últimos 30 años. Y el desplome del consumo de lácteos. Casi 20 puntos de caída de lácteos desde 2023 hasta ahora. Y otra cosa que me pareció interesante, un informe de Ditela diciendo que la sensación de la gente de la inflación duplica a lo que publica el INDEC. ¿La sensación Sí, duplica? a ver, es algo así. Lo que dice el INDEC es que cuando se le consulta a la gente, a ver, ¿cuál es la suba que vos percibís en tu canasta? Bueno, eso da 4,23% versus una inflación de 2% de INDEC. Sí. Y esto tiene que ver con algo que también acá lo dijo mucho Artemio. Artemio López habla un montón de lo mal medida que está la inflación. Entonces, que está medida desde el INDEC, porque es una canasta que está antigua, que ya no representa el consumo, que subestima los ítems que más crecieron y sobreestima los ítems que están planchados. Y digo, y este escenario, ¿no?, de ajuste, de empezar a haber problemas en el empleo, se ve en la conflictividad social, en las movilizaciones. Empieza a recrudecer la calle. Empieza a hacerse oír y me parece que vamos a estar en este escenario en lo que queda de acá por largo tiempo. Majo Castel, muchísimas gracias, Majo. Separamos y nos vamos a Corrientes. Corrientes nos va a ayudar, dale. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 30 minutitos pasaron de las 9 de la mañana y quiero saludar a Martín Ascúa, más conocido como Tincho, él, intendente de Paso de los Libres, candidato a gobernador por el Partido Justicialista allí en la provincia de Corrientes, que va a estar recibiendo a Cristina Fernández de Kirchner, entiendo que este sábado. Estoy bien, ¿no? Creo que es este sábado. Le vamos a preguntar. Martín, buen día. Aquí Roberto Caballero te saluda desde la 530. Gracias por atendernos. Hola Roberto, muy buenos días para toda la audiencia. Estaba escuchando atentamente los datos, pero bueno, la verdad que muy contento, con mucha expectativa, con mucha esperanza acá en Corrientes, con la venida de Cristina, ¿no? Para nosotros un acontecimiento histórico para toda la provincia y para toda la región. La viste, imagino, el otro día allí en la entrevista que le hizo el Gato Silvestre en C5, quería preguntarte a vos cómo la viste, digamos, ¿no? Porque ella se toma sus tiempos para quizá salir a dar una entrevista, no para hablar, pero sí para salir a dar una entrevista. ¿Cómo la viste vos? Y vi una Cristina en toda su plenitud, ¿no? Dispuesta a plantarse como siempre se hizo, frente a este gobierno inhumano de Javier Milei, también lo mismo acá en Corrientes, porque se ha compenetrado acá en Corrientes, y ni que hablar, dispuesta a liderar este proceso que necesitamos para la recuperación de tantos derechos de los argentinos, ¿no? Con siempre explicando como ella sabe bien la situación de los argentinos, entendiendo y comprendiendo, y es por eso que para nosotros es fundamental que se ponga al frente de la campaña acá, en Corrientes, por supuesto en septiembre en Provincia de Buenos Aires, en octubre también a nivel nacional, así que la verdad que estamos muy, muy contentos, ¿no? Que nuestra presidenta de nuestro partido, 2 veces presidenta, esté al frente de este proceso de recuperación de derechos de todos los argentinos. Estamos hablando con Martín Ascúa, intendente de Paso de los Libres, candidato a gobernador de la provincia de Corrientes. Martín, ¿cómo pega ahí en Corrientes el ajuste, ¿no? ¿Cómo pegan las políticas fondomonetaristas en la provincia? Durísimo, Roberto. No estamos hablando de una provincia
empobrecida, no pobre, empobrecida por un gobierno que se ha transformado en una dinastía, que ha alcanzado niveles históricos de corrupción y que los correntinos la vienen pasando mal hace muchísimo tiempo, y lógicamente que esto profundiza. Hablamos de una provincia absolutamente dependiente de la coparticipación federal, la caída de la recaudación, la recesión, la quita de tantos derechos y el desfinanciamiento del Estado en general golpea enormemente en toda la provincia de Corrientes, ni que hablar en el comercio, en el correntino a pie. La verdad que hay familias enteras que están comiendo solamente una vez por día, ¿no? Y esto es gravísimo. Por eso que para nosotros es importante, coyuntural e histórico, lo que va a pasar ahora en Corrientes, la avenida de Cristina, pero sobre todo también el proceso electoral, vuelvo a decir, con Cristina también protagonizando y poniéndose al frente de este proceso, ¿no? Hay, aparentemente mañana, jueves, se reúne la Corte Suprema de Justicia, hoy es jueves, ¿no? Estoy bien yo. Hoy me levanté con los días cambiados. Pero hoy se va a estar reuniendo la Corte y hay como un anticipo allí en la que estarían tratando, o pareciera que están tratando, la causa vialidad, con lo cual podrían confirmar la sentencia y ordenar la prisión de Cristina. ¿Cómo se ve esto desde Corrientes? ¿Cómo se está viendo desde la provincia lo que es una gran injusticia contra la expresidenta, ¿no? Una gran jurídico, el law a pleno, en su pleno despliegue, lo que Corrientes, ¿no? Pero es importante no acostumbrarnos, no naturalizar esto, Roberto, ¿no? Se han violado todas las garantías procesales del proceso, el debido proceso con respecto a Cristina, y es la captación y del Poder Judicial a través del Poder Ejecutivo, de los poderes hegemónicos. Pasa exactamente lo mismo acá en Corrientes. A mí me vienen denunciando, ahora que soy candidato a gobernador y que cada vez tomamos más protagonismo, vuelvo a decir, y ni que hablar con este apoyo de Cristina, me vuelven a denunciar. Es una práctica que lamentablemente se ha vuelto común, y lógicamente que tenemos que con toda nuestra fuerza y esta energía rechazar y estar todavía aún más en la calle con la gente. Ayer decía, recorriendo los barrios de la capital, nuestro sustento, nuestra base, nuestra protección está recostando con la gente es la que va a terminar acompañando, y bueno, se vio ese día que Cristina salió de ese 5N, como el pueblo la fue a buscar, y como la esperanza que también, Corrientes está revolucionado, Paso Libre, ni te digo, con la venida de ella, así que va a tener un pueblo que la va a estar defendiendo, acompañando y luchando por los derechos de nuestra presidenta del Partido Justicialista y nuestra líder más importante. ¿Dónde va a ser el acto, digamos? ¿Dónde la van a escuchar a ella? El acto es en la ciudad de Paso Libre, de la cual yo soy intendente, mi ciudad. Es en el anfiteatro Carlos Gómez, que es un regalo que le hace Brasil a Argentina después de la construcción del puente internacional. Ajá. Que es un lugar hermoso. Argentina le regala una plaza a Brasil, un lugar natural maravilloso, un escenario muy lindo. Y estamos esperando, por supuesto, personas de todos lados, ni que hablar, no solamente de la provincia de Corrientes, si vienen comunicando con nosotros de todas las provincias cercanas a Corrientes, y hasta te digo más de Brasil. Está pasando lo mismo que pasó cuando Lula vino a San Borja, enfrente de Santo Tomé, que fueron muchos argentinos. Acá también, hasta los hermanos brasileños quieren ir a escucharla a Cristina. Martín, te mando un fuerte abrazo, y bueno, ojalá que sea un éxito este encuentro allí de Cristina con los correntinos, y que bueno, que de algún modo u otro se abra un nuevo futuro para la Argentina, ¿eh? Muchas gracias, Roberto. Un fuerte abrazo, y la verdad que nosotros estamos muy esperanzados en este acontecimiento, porque sí que es histórico para toda la provincia. Gracias. Abrazo grande. Era Martín Ascúa, Tincho, intendente de Paso de los Libres, y en este caso anfitrión de Cristina Kirchner, un anfitrión en una provincia donde hay un PJ que se ha ordenado después de la intervención, y que entre todas las tribus, recuerden que el peronismo hoy tiene muchísima fragmentación, como ocurre con casi todos los partidos políticos, pero en este caso, bueno, una confluencia en unidad bajo el liderazgo de Cristina Kirchner, tratando de desbancar a las autoridades actuales de la provincia y reinstalar nuevamente al peronismo en el poder. 36 minutitos pasaron de las 9, nos vamos a ir a una breve tanda, cuando regresamos una mini editorial, y después seguimos conversando con Majo hasta las 10. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.
Somos Radio. AM530. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Materia pendiente. Un libro de Hernando Val sobre el trabajo municipal y los servicios públicos de calidad en la Argentina. Materia pendiente de Hernando Val. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Estamos ordenando la ciudad, estamos renovando las escuelas, estamos mejorando el tránsito, estamos recuperando nuestros espacios, estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos Municipalidad de La Plata. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ...43 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. ¿Están resfriados ustedes también? Pues yo estoy casi con una especie de resfrío. No, vos estás impecable. Vos estás más o menos ahí también. Sí, mucho más con esta época. Yo no sé ni en qué día estoy, te digo la verdad. Pues, aparte les cuento, estoy en un proceso que estoy escribiendo. Entonces al escribir... Te perdés, ¿no? Te vas. Me pierdo un poco, y como esto es una rutina diaria, uno se levanta, perdón, ¿no? Lo aclaro porque alguno dice, che, dijo hoy que era el 9 de junio, después dijo que era el miércoles. No, perdón. Estoy escribiendo, estoy en otra galaxia. ¿Cómo es? ¿Cuántas horas te metes a escribir? ¿Te sumergís sin corte? Y ayer estamos escribiendo con la flaca, con Cintia, y 4 horas, 5 horas, a veces un poco más. Depende del día y las actividades que tengamos. Ayer tenía bancos. En Argentina ustedes saben que ir a los bancos es un procedimiento en el que puedes tardar 5 minutos o puedes tardar 5 horas, depende a lo que vaya. Sí. Pero bueno, salvo eso, después estuvimos casi toda la tarde escribiendo. Y eso hace que estemos un poco perdidos. Yo por lo menos, ella es más... Pero habla de lo apasionado también, que sí, claro. de sumergirse en el tema. Te tenés que meter para escribir. O sea, ¿es un libro? ¿Se viene un libro? Se viene un libro, pero no podemos decir mucho más todavía. Yo quiero decir algo, yo conozco muchos fanáticos de tu bestseller. De Galimberti. De Galimberti. Bueno, muchos, te digo. Este va a ser todavía más potente. Así se los digo, todavía más potente. Pero falta un tiempo, todavía recién estamos empezando. Pero se empieza así, todos los días. Alguien me dijo, che, ¿cómo se hace un libro? Y mira, te tenés que sentar y escribir mucho. Básicamente es eso. Después, obviamente, a eso darle algún tipo de calidad, profundidad, información. Yo escuchaba a Leila Guerriero hace poco que dijo que ella desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche se mete a escribir. Total. Solo corta 1 hora para correr. Yo pensaba, no tenés hijos, no es más fácil. Claro. Igual ella es escritora. Ella es escritora, es verdad. Es distinto. Los periodistas tenemos un vínculo más industrial con la escritura. Claro. Los escritores no, pueden... Un día están más o menos inspirados, otro día están... ¿Y cómo es escribir a 4 manos? Vos ya lo viviste. Con la compañera de toda mi vida, hermoso. Escribís, ella va y viene, una cosa así. Esencialmente nos vamos dando el texto y vamos trabajando sobre eso. Así que sí, a mí me encanta. Sí, porque hay algo... la escritura necesita generosidad, ¿viste? Claro. Galimberti lo hicimos con Marcelo Larraqui. Sí. Y la verdad es que yo siempre digo lo mismo, con Marcelo no somos amigos, pero nos llevamos muy bien. Claro. Es un tipo de relación rara, ¿no? Porque uno dice, che, no, este es un amigo. No sé, yo no sé si somos amigos, no vamos a la cumpleaños. Claro, pero hay mucha confianza en algún punto. Hay mucha confianza y yo sé el compromiso que tiene con el trabajo y él sabe el compromiso que tengo con el trabajo. Y de aceptación, ¿no? De aceptación de lo que viene. Sí, no. Y tenemos una gran relación. Sí, de hecho, estos días me voy a estar juntando con él porque quedó pendiente de un encuentro de que vino acá a presentarse un nuevo libro, Gordon. Sí. Ahora, que ayer estaba tratando de promocionar él porque se viene, recuerden, ¿no? Se viene el Día del Padre. Es verdad. Habitualmente a los padres se les regalan cosas, le digo a los hijos, a las hijas. Un libro es un buen regalo. Siempre. Un libro es un buen regalo. Siempre. Bueno, voy a ir con un mini editorial porque lo prometí, es cortito, chiquitito, y básicamente se llama No hay cargo chico para Cristina. ¿Por qué? Porque yo me vengo escuchando que se le dice a Cristina que el cargo de legisladora bonaerense, ¿sí?, en la tercera sección electoral, es un cargo chico. Miren, lo primero que le voy a decir es que Cristina arranca por acá y después se viene la tercera presidencia de Cristina. O sea, todos están discutiendo la tercera como si fuera una sección electoral. No, la tercera va a ser la tercera presidencia que va a tener Cristina Fernández de Kirchner. Si es que las cosas salen como deberían salir, por supuesto, la Corte Suprema de Justicia, todo indicaba meter la cola antes allí, y va a frustrar no solamente las chances de libertad de Cristina, sino las chances de votarla de millones de argentinos y argentinas. Acá se piensa que la proscripción es individual, solitaria. No, la proscripción es de millones de argentinos y de argentinas que queriéndola votar no van a poder. Entonces es un problema de índole política y casi yo diría social,
también, ¿no? ¿El sistema se va a bancar una proscripción judicial de Cristina? ¿Se lo va a bancar en serio? Todos estos gerentes corporativos a los que les gusta decidir todos los días cuántos comen, cuántos no, cuántos jubilados van a poder ir al supermercado o no, cuántos residentes van a poder pagar el alquiler o no, ¿se van a bancar una Argentina con Cristina fuera de la escena política? Yo, para mí, tengo que no. Con respecto a lo que dice en cargo menor, insisto, no es la tercera sección, es la tercera presidencia. Cargo menor era el de tocar la campanita en el Senado, muchachos. Digo, hay que entender cómo funciona la institucionalidad para una militante política. Una militante política. Alguien que fue 2 veces presidente, encima 2 veces presidenta exitosa, ser vicepresidenta de Alberto Fernández, eso sí era un cargo menor. Ir a tocar la campanita en el Senado, tac, 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 ¿se acuerda, no? ¿Cuál es el rol que ejerce el vicepresidente? Cuando el presidente viaja, queda a cargo del Ejecutivo, pero mientras tanto lo que hace es ser árbitro en el Senado. Se hacen las sesiones en el Senado y el presidente dice, habla tal o habla cual. Y los senadores que están sentados le dicen, sí, señor presidente, sí, señora presidenta, sí, señor presidente. ¿Está? Entonces, ese era un cargo menor para Cristina. Pero para una militante como ella, ir como candidata a legisladora provincial, que es donde están representados y representadas, digamos, ¿no?, los habitantes y ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires, es lo mismo que ser senador o que ser intendente o que ser gobernador. Un militante político no se mide por la importancia del cargo que va a ocupar, sino por lo que va a construir políticamente desde ese cargo, señores. ¿Qué es lo que se va a construir políticamente desde ese cargo? Lo que se tienen que preguntar. Pero yo entiendo que no lean la política así, porque en general, y también en los medios de comunicación, hay mucha antipolítica. Si no hubiese mucha antipolítica en los medios de comunicación, la antipolítica no estaría en el gobierno. Entonces, pongamos que Milei está un poco chiflé, ¿no? Digo que no está en sus cabales la mayoría del tiempo. Pero su discurso es bastante lógico, ¿eh? Yo no sé si observaron eso. El tipo está medio chiflado, pero su discurso no es el de un chiflado. Su discurso es el de alguien cruel, alguien inhumano, alguien que está convencido de que la gente se divide entre aquellos que tienen permisos para acceder a determinadas cosas, que tienen la libertad de acceder a determinadas cosas, y otros que no la tienen, esa libertad. Y que no deberían tenerla, pues también hay algo moral, ¿no? Porque no deberían tenerla. Cuando él dice que los héroes de la patria son los contrabandistas, son los estafadores, son los que nos pagan impuestos, bueno, también se está metiendo con la moral. Para él, los que trabajamos, ¿sí?, los que trabajamos, y no lo hacemos con los criterios de productividad que él tiene en su cabeza, somos ciudadanos de segunda. Entonces, es una narrativa lógica. Que a mí no me guste, que parezca cruel y que yo quiero que sea derrotada, es otra cosa. Pues yo creo que es invivible para la Argentina. Pero bueno, nada, quería aclarar eso. Y para cerrar, volver sobre el tema de la tercera. Cristina evidentemente está apostando a fortalecer el voto del campo nacional y popular, allí donde es fuerte y allí donde puede pesar mucho, escuchen bien, la unión, la fusión entre el PRO y la Libertad Avanza. Allí no se puede ir con segundones, tiene que ir una figura fuerte. Y la figura fuerte ahora es Cristina. Es la más fuerte que tiene el Espacio Nacional Popular. Ustedes consideran que es otra. Capaz que a usted le gusta otro, capaz que dicen, no, mira, la figura fuerte es Graboy. Miren, yo le tengo mucho cariño a Graboy, pero es menos que Cristina, en términos de conocimiento, en términos de arraigo, en términos de trayectoria política. Cuando digo menos, no estoy menoscabando sus capacidades, estoy diciendo objetivamente lo que creo que es obvio, ¿no? Hay más trayectoria en Cristina que en cualquiera de los que está por ahí. Yo escuchaba ayer a un intendente que decía, que no estaba muy de acuerdo con la candidatura de Cristina, decía, vamos a juntarnos todos los intendentes, vamos a hacer candidaturas testimoniales en contra de Cristina. El enemigo es Milei. Mario, ¿qué pasó? El enemigo es Milei, no es Cristina. Por favor. Y la verdad es que es buenísimo que Cristina haya llamado, que Axel haya contestado, que se junten a hablar, que se pongan de acuerdo. Sería lo mejor que le puede pasar a la gente. Bueno, listo. 52 minutos pasaron de las 9. Voy hacia allá. Respiro y volvemos. Dale. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
53 minutitos pasaron de las 9 y en Caballeros de Día tenemos todo el deporte en la voz del señor Agustín Caballero. Vuelve el fútbol de selecciones y qué mejor manera de hacerlo que con la 15ª fecha de las eliminatorias sudamericanas. En primer lugar, el Ecuador de BKC recibirá a la Brasil del flamante Carlo Ancelotti, su tan nuevo como curioso DT italiano. Los locales cuentan con la baja de Ener Valencia, aunque dispondrán de quienes vienen siendo titulares en lo que será un duelo clave y por el segundo lugar. Ecuador con 23 puntos buscará escapar al asedio de la Canariña con 21. Entre rumores que acusan a la Confederación Brasileña de haber armado la nómina final, Ancelotti contará con la baja de Rafinha, candidato al Balón de Oro por lesión. Para su debut, el italiano ensayó un 11 con varias sorpresas como Estevao, de 18 años, Richarlison y Alexandro Ribeiro, entre otros. Atentos porque el encuentro será a partir de las 20 en el Monumental de Guayaquil. Al mismo horario, pero en el Estadio Defensores del Chaco, estarán jugando Uruguay y Paraguay. Con 21 puntos cada uno saldrán a la búsqueda de un triunfo que los deposite de manera definitiva en la cita mundialista. Bielsa cuenta con la baja de mayor fuste debido a la ausencia de Federico Valverde del Real Madrid por lesión. Con la presencia en la nómina del arquero cuervo Orlando Gil, Gustavo Alfaro goza de asistencia perfecta en su convocatoria. Ya son 8 partidos sin perder para los locales, con triunfos ante Brasil y Argentina en el medio. Tremendo presente. Por último, pero evidentemente no menos importante, Argentina visitará a Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos a partir de las 22. La albiceleste, puntera en soledad con 31 unidades, contará con la vuelta de Lionel Messi como mayor aliciente. Aún así, sufrirá las bajas de Paredes, Enzo Fernández y Otamendi por suspensión, además de las ausencias de McAllister y Lo Celso por diferentes molestias. Por su parte, los dirigidos por Gareca, últimos con 10 puntos, se jugarán una de sus últimas balas de cara a la clasificación. Con las ausencias de Luciano Cabral y Paulo Díaz, Chile saldría con Cortés, Loyola, Maripán, Sierralta y Suazo, Vidal, Echeverría y Pizarro, Osorio, Sánchez y Cepeda. La Roja ganó tan solo uno de sus últimos 11 encuentros. En el medio se dio ante Bolivia en lo que fue el primer triunfo verde como visitante en la historia de las eliminatorias, como para dimensionar un poco el duro momento que atraviesa Chile. De los últimos 10 enfrentamientos, 6 fueron triunfos argentinos, 3 igualdades y tan solo 1 victoria chilena. Sin embargo, las igualdades también contemplan las finales de Copa América 2015 y 2016, que fueron triunfo rojo por penales. El último antecedente entre ambos fue el triunfo de Argentina por 3-0 en la fecha 7 de estas mismas eliminatorias. Tenemos nueva fecha de eliminatorias entonces. Bueno, 55 minutitos pasaron de las 9, nos vamos ahora al móvil 1, de las 530. Allí está nuestro compañero Martín Suárez. ¿Qué haces, Roberto, querido? Mañana fría aquí en la ciudad de Buenos Aires, nos vinimos a Plaza de Mayo. Si bien todos los caminos, podemos decir, conducen al Garrahan, por la lucha que vienen realizando sus trabajadores y trabajadoras, todos los que están en el sistema sanitario de salud pública, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en Nación, van a movilizar hoy aquí a Plaza de Mayo a las 13 horas para repudiar el vaciamiento generalizado que está realizando el gobierno de Javier Milei. Una convocatoria de jornada de lucha llamada Porate Nacional. Serán miles de profesionales de la salud de todas las especializaciones que van a estar rechazando cada uno de los ajustes que lleva adelante el gobierno libertario. Recordamos que sin ofrecimiento de aumento a la propuesta salarial acorde a las necesidades de los laburantes del Garrahan, determinaron también continuar con las medidas de fuerza, salvo los médicos residentes que fueron apretados, hostigados, recibieron amenazas por parte de la administración que tiene en sus manos el Hospital Garrahan y también por funcionarios del gobierno nacional. Si te parece, escuchamos lo que hablamos hace minutos con Gerardo Oroz, que es delegado del Hospital Garrahan, que contó algunos detalles de última hora sobre el paro y también la jornada de fuerza de hoy. Tuvimos dos noticias importantes. Por un lado, un apriete por parte del Consejo, del Gobierno, hacia los compañeros y compañeras residentes. Por lo tanto, levantaron la medida de fuerza, es importante marcar, y ellos consiguieron un incremento de 1.300.000 sobre la base del método del paro y demás. Y hubo una política de hostigamiento tanto interno como externo por parte del Gobierno, ya sea dentro del hospital como fuera. Y por otro lado, los trabajadores tuvimos una reunión, una audiencia con el Ministerio de Trabajo, con la Secretaría de Trabajo, donde lejos de tener una mínima respuesta positiva, ofrecieron nada. Como propuesta fue 0% de aumento salarial, por lo tanto vamos a ir muy fuertemente al paro todo el día y realizar una gran movilización a Plaza de Mayo, en el marco de que si no tenemos respuesta sobre el problema salarial que venimos transitando y no se da una respuesta concreta a los problemas presupuestarios y demás, se estaría consolidando el vaciamiento del hospital, cosa que no vamos a permitir.
Ayer fue Plaza Congreso el epicentro de toda la atención mediática. Hoy seguramente va a ser Plaza de Mayo con esta importante movilización de trabajadores de la salud ante el vaciamiento de Javier Milei. Y más temprano, a eso de las 12:15, 12:30, Roberto, colegas, nosotros, periodistas, trabajadores de prensa, de comunicación, vamos a estar también aquí en Plaza de Mayo repudiando todos los aprietes por parte del gobierno nacional y una foto generalizada de todos los trabajadores por parte de nuestro gremio, el CIPREVA. Gracias, Martín. Abrazo grande. Otro para vos, hasta luego. Martín Suárez, con el móvil 1 de la AM530. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Este programa no podría hacerse si no estuviese en la operación técnica Silvio Soler, que ahora tiene una Ferrari Testarossa, en la coordinación remota Gary Castro, hoy también coordinando estuvo Juan Pablo Fierro y produciendo junto a Ezequiel Leone y Luquitas, en el streaming Leandro Deza, en la producción de visual Moro Sagasti, en las redes Manuel San Severino, Alan Martínez y Vicente Castro. Muchísimas gracias, porque al otro lado del vidrio está la verdadera Radio Argentina. Por el otro lado, les cuento que tenemos ganador del libro de Kropotkin, del príncipe Kropotkin, dije bien, ¿no? Sí. Es de Rufino, en Santa Fe. Mirá vos. Claro, la Audiencia Federal de 530. Norberto Moyo. ¿Tendrá algo que ver con Moyo, el de Divididos? Le vamos a preguntar. Te dejo la inquietud, Juanpi. Te dejo la inquietud. Preguntarle si tiene que ver con Moyo. Capaz que es el cuñado de ¿cómo se llama? De Natalia. De Natalia Oreiro. ¿No? Y le podemos preguntar para que venga un día. Bueno, por otro lado tenemos las ganadoras, en este caso, de las entradas de la obra de teatro El Grito y el Silencio de Selva Palomino, con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini, con dirección de Fabi Maneiro, todos los viernes 20:30 en Andamio 90 en Paraná 660. Hermoso teatro, muy íntimo, muy lindo, se vive el clima del teatro allí. Y la ganadora es Mariela Baigorria. Mariela, felicitaciones. También felicitaciones a Norberto Moyo. Mandarle un beso a Natalia. Nos vamos despidiendo nosotros, pues ya arranca el flaco de Aliento Oriente. Y Majo, gracias por hacer el aguante hoy. Por favor, un placer. Que se recupere prontito nuestra querida locutora, Florencia Ibáñez, desde ya. Y nosotros nos vamos despidiendo porque arranca el flaco Tonietti con su Siempre Soy. Yo veo parte del equipo, esa familia disfuncional. Sigan con toda la programación de la radio, que está cada vez mejor en contenidos y ahora también de a poquito y muy lentamente, bueno, gracias a ustedes y a la colaboración de ustedes, también en su faceta técnica, porque a mayor demanda hay que responder con mayor calidad también, ¿no? Es información, pero también nitidez, nuevas cámaras, nueva potencia, nuevo transmisor, nueva antena. Nosotros nos despedimos hasta mañana y, como siempre decimos al final, mañana no se lo pierdan porque es viernes de Tutuca, hasta mañana, que no se corte. ¡Chao! Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente